Lo que les quiero proponer en este momento es el tercer desafío. El tercer desafío es nacer apasionados por Jesús y por la humanidad. Eso es lo que el espíritu de la sinodalidad le está proponiendo a la Iglesia, un nuevo nacimiento, y un nacimiento que nos haga crecer en pasión, pasión por Dios y pasión por la humanidad. En el Evangelio, cuando se narra el encuentro de Jesús con Nicodemo, se dice que Nicodemo fue en la noche, que fue en la noche a ver a Jesús. Y la noche, gracias, mejoró. Y la noche no es una experiencia, no es una metáfora, perdón. La noche es una experiencia, y más en el Carmelo. Desde el origen, todos sabemos que la noche nos configura. Yo les quiero proponer hoy que intentemos abrazar, ustedes, ese es el nombre de este encuentro, abrazar el futuro con esperanza y desde la mirada carmelita, que intentemos abrazar también nuestras noches. Ustedes saben que San Juan de la Cruz escribió ese poema La noche oscura del alma justo cuando estaba en una experiencia existencial concreta. Y fruto de esa noche de San Juan de la Cruz surgió uno de los poemas que se consideran de los más bellos de la literatura universal. Vincent van Gogh, el pintor, estaba recluido en un manicomio en París, era considerado un enfermo mental cuando pintó el cuadro La noche estrellada, que es una de las obras más bellas de la historia del arte. La noche, que no es una metáfora, sino una experiencia, puede ser fecunda. Entonces yo les quiero proponer que contemplemos nuestras noches. ¿Paso o pasas? Allá. Y que le pongamos nombre a nuestras propias noches. La noche, por ejemplo, nuestro miedo al futuro. Algunos le tenemos miedo al futuro. O la noche de nuestra soledad, que no encuentra trinchera. O la noche de nuestra afectividad desordenada. O la de nuestra esterilidad apostólica. O tal vez la noche de nuestra enfermedad o del límite de nuestras fuerzas. Quisiera que en un momentico de silencio y de introspección le pusiéramos nombre a nuestra noche. ¿Cuál es la noche por la que yo estoy atravesando? Es evidente que como iglesia y también nuestras familias carismáticas y nuestras congregaciones nos encontramos justo atravesando la noche, en ese momento en el que estamos necesitados de sentido, necesitamos abrazarnos con pasión a una esperanza. Dicen que a un médico que estaba acostumbrado a curar las heridas del alma, le dijeron a ese médico, ¿cuál es la mayor necesidad de los seres humanos? ¿Cuál es la mayor necesidad de los seres humanos? Y el médico dijo, la necesidad de ser escuchados. Y esta pandemia, esta pospandemia, vino a recordarnos también eso, que todos necesitamos ser escuchados. Y nuestro Dios es el Dios que escucha, nuestro Dios es el Dios que se abaja. Y nos hemos dado cita para este encuentro. Ustedes hacía muchos años no tenían este encuentro presencial y se han dado cita para hacer este encuentro justo cuando la Iglesia nos está invitando a profundizar en la sinodalidad.
Y uno puede hablar de la sinodalidad desde distintas ópticas, desde la óptica bíblica, patrística, uno puede hablar de la sinodalidad desde la óptica jurídica, sistemática, ecuménica. Pero en un encuentro como estos, en el corazón de la reflexión tiene que estar la dimensión pastoral, la sinodalidad desde la dimensión pastoral. Y en la dimensión pastoral, la primacía la tienen las personas. Por eso tan importante esa pregunta que alguno de ustedes hacía. ¿Cómo hacemos para que nadie se sienta excluido? ¿Cómo hacemos para que todas las voces puedan resonar? Y ahí, en esa dimensión pastoral y en ese deseo que tenemos de que haya lugar para todos y de que todos puedan pronunciarse, es que tiene mucha importancia la escucha. La sinodalidad no se reduce a eventos asamblearios. Lo sinodal no se reduce a reuniones y a capítulos, porque lo sinodal es fundamentalmente un espíritu. Lo sinodal es un modo de ser. La sinodalidad es el modo de ser y es el modo de edificar la iglesia. Y ese modo se vertebra desde estos 4 aspectos: la coinonía, la diaconía, la liturgia y la martiria. Comunión, servicio, liturgia y testimonio son como las 4 patas en las que se para el espíritu sinodal. Y de esa manera la sinodalidad se convierte en el modus ecclesia, el modo de ser iglesia. Eso es la sinodalidad. No es un invento del Papa Francisco, es el modo de ser, es la identidad de la iglesia. Para que se actualicen estas 4 dimensiones, se hace necesaria una auténtica escucha, una escucha real a todos. Es verdad que, como lo insinuaba quien hizo la pregunta, no es fácil escuchar, o sea, a lo mejor venimos de experiencias parroquiales en las que hay grupos que no tienen cabida, no hay inclusión para todos, o venimos de experiencias parroquiales en las que el protagonismo lo tiene una sola persona, que no le da cabida a los demás, no existen consejos parroquiales. Es verdad que eso ocurre en la iglesia, pero es verdad también que estamos en una coyuntura privilegiada para intentar que las cosas sean distintas, para intentar que nos ensanchemos en el arte de sentirnos hermanos. Una iglesia sinodal es una iglesia de escucha, y el gran modelo de escucha es Jesucristo. Pero a veces en la iglesia nos desgastamos por tareas administrativas, y cuando nos desgastan las tareas administrativas, difícilmente tenemos tiempo para escuchar. En mi parroquia, cuando yo era joven, había un sacerdote que se llamaba el padre Jairo Girón. Con él me confesé y le dije que quería ser monja y que que había ido al Carmelo, y él me dijo: yo conozco otras, y me presentó las de la compañía. Ese padre era un padre simpático, bonachón, tocaba la guitarra. Cuando terminaba la Eucaristía o cuando terminábamos los grupos juveniles, siempre nos invitaba a estar con él, a comer empanadas, tocaba la guitarra, nos acompañaba en nuestras reflexiones y en los momentos vitales, conocía a nuestras familias. Ese padre perdía el tiempo con nosotros. De ese grupo juvenil al que yo pertenecía, salieron muchos profesionales, médicos, abogados, contadores, y salieron 3 sacerdotes y una religiosa. El tiempo que invertimos
en la presencia y en la escucha es un tiempo fecundo, incluso vocacionalmente. El tiempo que invertimos en estar con el otro es un tiempo que genera vida. Y es un tiempo que va a repoblar a la iglesia y a nuestras instituciones de vida nueva. Hoy escuchar es el imperativo, escuchar es la urgencia, pero es escuchar para poder tomar decisiones, es discernir para poder tomar decisiones. Por eso la fase previa es la escucha, pero la fase en la que continuaremos en el sínodo es la de la toma de decisiones que nos repueblen de vida, pero decisiones que surjan del ejercicio de haber escuchado. Y para eso es necesario superar el clericalismo, para eso es necesario superar la jerarcología y generar dinámicas relacionales en la que la voz de todos pueda resonar en su belleza, con la capacidad que tiene de confrontarnos, de movilizarnos, de incomodarnos. Hay voces que a veces nos incomodan, entonces tenemos que intentar que realmente eso ocurra. Escuchar exige el anterior, escuchar exige una disposición del corazón. Y es una disposición a salir de los propios esquemas. Y eso cuesta mucho, salir de los propios esquemas es muy difícil. Y salir de esas cerrazones en las que muchas veces se anclan las posiciones fundamentalistas que tenemos. Krisner es una teóloga norteamericana y Krisner dice que los oyentes son la especie más rara del mundo. Son la especie más rara del mundo. Dice que es fácil dar con figuras parentales, con gurús, con líderes, con señores curiales, pero que con oyentes, con personas capaces de escuchar el dolor que hay detrás del dolor, es muy difícil encontrarlas. Pero dice Krisner que cuando uno las encuentra la vida cambia y que son esas personas que hacen la diferencia en el mundo. Ahora alguna de ustedes se me acercaba y me decía que se había confirmado en su misión, que su misión es la escucha. Yo lo que más he recibido del Carmelo ha sido escucha. Yo siempre, cuando les digo que el Carmelo es mi Betania, es porque es el lugar al que yo llego con absoluta confianza para poder ser escuchada, para poder ser reparada, para poder ser animada también en mi misión. Escuchar es lo que configura la identidad del pueblo de Dios. Ustedes saben que para el pueblo de Israel la escucha era el presupuesto indispensable para poder creer en Dios y para poder amarlo por encima de todas las cosas. Cuando la voz de Dios resuena, nos cambia el rumbo. Y por eso escuchar a Dios y escuchar a nuestro pueblo es el desafío en el espíritu de la sinodalidad. Escuchar a nuestro Dios y escuchar a nuestro pueblo. Y esa no es una tarea fácil, porque escuchar no es solo percibir fonemas, no es solo percibir esto que yo estoy diciendo. Escuchar no se reduce a oír. Escuchar es fundamentalmente un arte. Y como es un arte, supone abrigar al otro en su realidad, acoger al otro en su historia, incluso cuando el otro es muy distinto a mí. A veces en nuestras parroquias, para vivir el espíritu de la sinodalidad, hay cosas que se nos dificultan. En Colombia, por ejemplo, entonces uno encuentra parroquias en las que los jóvenes dicen: no, yo con esas viejitas de la Legión de María ni riesgos. Y la Legión de María dicen: no, yo con esos catecúmenos que cantan tanto, ni riesgos. Y los catecúmenos dicen: y con los de Maús. O sea, nos etiquetamos, nos ponemos marcas.
hacemos que nos dividan modos ideológicos. Y en el fondo, todos somos iguales. Todos le estamos creyendo a Jesús. Todos tenemos un carisma y una pasión de una manera explícita que nos hace optar por el reino y querer construir lo comunitario. Tenemos que intentar construir la comunión, que no nos dividan las formas, que no nos dividan los modos. A veces los que estamos llamados a ser hermanos vivimos como una canción colombiana que dice: Muchilanga le dio a Burundanga y Burundanga le dio a Bernabé. Vivimos peleando los que tendríamos que ser hermanos y los que tendríamos que dar un testimonio de comunión. La escucha auténtica nos exige despojo de preconceptos. Les voy a poner un ejemplo. Mi comunidad es una de esas comunidades que se consideran muy abiertas. Cuando yo ingresé al postulantado, yo era muy joven, tenía 18 años, y yo escuchaba a mis hermanas hablar de un grupo de la iglesia y decían: es que en ese grupo son muy fundamentalistas, es que en ese grupo no tienen compromiso con la realidad, es que en ese grupo son guetos y quieren que... Y yo me crié pensando que así era ese grupo en la iglesia. Yo me puse esa etiqueta, ese grupo es así. Una vez me pidieron ser rectora de un colegio y resulta que por ahí el 60% de las familias de ese colegio pertenecían a ese grupo. Y yo veía a esas familias y decía: ¡ay, tan solidarios, tan amorosos, cómo cuidan de bien a sus hijos! ¿Qué valores tan bonitos tienen? ¿Qué compromiso? Y yo me tuve que quitar la etiqueta que tenía frente a ese grupo. A veces las ideologías nos dividen. El Evangelio no es una ideología. El Evangelio es un estilo, es un proyecto. Y en torno a el Evangelio, que es la persona de Jesús, todos estamos invitados a ser hermanos. Y todos son todos, los más bajitos, los más alticos, los más blanquitos, los más negritos, los más gagos, los más elocuentes. Todos estamos invitados a ser hermanos y ese es el gran desafío que nos propone la sinodalidad. La escucha conduce a la conversión, pero requiere entonces de corazón sincero para poder buscar realmente cuáles son esos cauces que conducen a la renovación de las personas, de las comunidades y de la iglesia. Nosotros estamos invitados a ser pioneros de esas actitudes. Una de las preguntas era: ¿y cómo hacemos si tenemos tantas cerrazones? ¿Cómo hacemos si unos no quieren? ¿Cómo hacemos si hay tantos hablando mal de este proceso sinodal? ¿Cómo hacemos? Convirtámonos nosotros primero, limpiemos nosotros primero el corazón. Pedro Casaldáliga también tiene otro poema chiquitico que es hermoso y dice: si el corazón es limpio, no ha de atraparnos nunca la noche interminable. Si el corazón es limpio, no ha de atraparnos nunca la noche interminable. Lo que tendríamos que defender por encima de todas las cosas es un corazón limpio. Y un corazón limpio es capaz de ver más allá de las banderas, más allá de los colores, más allá de las diferencias. Un corazón limpio es capaz de ver lo fundamental y de descubrir el rostro de Dios y el relato de Dios en mi hermano. Todos nosotros, a lo que estamos invitados en este momento de la iglesia, es a ser artesanos de la escucha. Escucha la realidad y en ella escucha al Espíritu.
Todos estamos llamados a vivir la plenitud de nuestra vocación. Dios no quiere laicos de medio pelo, pero tampoco quiere religiosos de medio pelo, aunque algunos no tenemos pelo. Dios quiere que podamos vivir nuestro compromiso con radicalidad, nuestro compromiso a plenitud. Y cada uno, el que está llamado a la vocación laical, el que está llamado a la vida consagrada o el que está llamado al ministerio ordenado, está invitado a darle al mundo y a darle a la iglesia algo inédito. Todos estamos invitados a vivir el sígueme. Y ahí se ancla esa pregunta que le hace Nicodemo a Jesús, pero ¿cómo es posible nacer de nuevo siendo ya viejos? Es simple. De lo que se trata es de intentar vivir para lo que trasciende. De lo que se trata es de intentar vivir por una pasión que nos movilice. En ese texto, el que se acerca a Jesús es Nicodemo, no es Jesús a Nicodemo, sino Nicodemo a Jesús. Y Nicodemo representa al grupo de los judíos que eran piadosos y eran sinceros, pero que no llegaban a entender lo que decía y lo que hablaba Jesús. Eso que pasaba en esa época pasa también ahora. Nicodemo quiere hablar con Jesús, quiere conversar con él para poder entender mejor las cosas de Dios. Y Jesús le hace percibir a Nicodemo que uno no puede entender las cosas de Dios sin nacer de nuevo. Por eso, ¿qué hacemos con nuestras cerrazones? ¿Qué hacemos con nuestras resistencias al proceso sinodal? Solo hay una opción: nacer de nuevo. Y eso es cuestión de fe. De lo que se trata es de convertirnos, y también nosotros podemos convertirnos, y también nosotros estamos urgidos de conversión. Lo importante no es lo que logremos en este proceso, lo importante no serán los resultados, lo importante no es "ay viri probati", "ay diaconado femenino", eso no es lo importante, esos son los distractores en este proceso. Lo importante no son las licencias inéditas, no es la cantidad de cosas nuevas que surjan de este proceso, ni los lenguajes repletos de terminologías que no se entienden, porque yo le digo a mi mamá: "Mami, la sinodalidad", y ella me dice: "Mija, ¿eso con qué se come?". Eso no es lo importante, ni tampoco los laboratorios de experimentación que son autorreferenciales, porque terminan siendo guetos en los que nos buscamos a nosotros mismos. Lo necesario en el proceso sinodal será que con humildad y en condición de hermanos nos preguntemos: Señor, ¿tú qué quieres de tu iglesia en este momento? Lo esencial es la pregunta por la voluntad de Dios. Lo importante de esta reunión, de esta que ustedes están teniendo, no son los documentos que salgan de esta reunión. Lo importante será que en este espacio, personal y comunitariamente, podamos intuir un poco más y con mayor claridad qué quiere Dios de esta familia carmelita. La necesidad entonces será sí tomar decisiones. La escucha tiene que producir decisiones. Nos escuchamos, construimos juntos para decidir, pero decisiones orientadas a realizar el querer de Dios. Por eso tan importante discernir juntos para que lo que decidamos pueda permanecer en el tiempo. Nicodemo era una de esas personas a las que
le interesaban solo los milagros de Jesús. ¿Qué va a salir de ese sínodo? ¿Cuál es el documento? ¿Cuáles son las decisiones? Y yo creo que Dios se ríe de nosotros. Lo importante no es el resultado, lo importante es el proceso. Lo importante es que durante ese proceso nosotros purifiquemos nuestro corazón y purifiquemos nuestros modos relacionales. Lo importante no es que el cardenal cambie, que el obispo cambie, que el párroco cambie. Lo importante es que durante este proceso sinodal cada uno de nosotros cambie. Porque el clericalismo no es solo un problema de los curas, por ejemplo. En nuestra América, nosotras las mujeres somos las más clericales de todas, porque venimos de una sociedad machista. Entonces, lo importante es que cada uno de nosotros tome conciencia de esos aspectos en los que tiene que haber cambio y en los que tiene que haber transformación. El sínodo tiene que ser un laboratorio de conversación, tiene que ser un espacio de escucha, un espacio de discernimiento, en el que al ritmo del Espíritu le abramos cabida a la vida nueva. Por eso, ustedes saben, no sé si tienen el Instrumentum Laboris del Sínodo, sino es muy simple, ustedes se pueden meter a la página del Sínodo, de la Secretaría del Sínodo, y ahí encuentran el Instrumentum Laboris en todos los idiomas. El Instrumentum Laboris esta vez no está estructurado a partir de temáticas. Entonces no hay una temática que dice diaconado femenino, clericalismo, formación en los seminarios. Esta vez el Instrumentum Laboris está estructurado a partir de preguntas, porque lo necesario será hacernos esas preguntas que son vitales y que son fundamentales. Tal vez hoy tendríamos que preguntarnos entonces, ¿cuál es ese paso más que como iglesia tenemos que dar para cultivar nuestra relación con Dios? ¿O cómo están movilizando los clamores de la realidad? ¿Cómo interpelan los clamores de la realidad a esta familia carmelita? ¿O cómo podríamos ampliar las entrañas y la tienda para que los carmelos sean realmente oasis, casa de acogida, mesa amplia, con sitio para todos? O que pudiéramos preguntarnos esto: ¿quiénes son los reiterativamente excluidos de la mesa de los carmelos? ¿Quiénes son esos que desean una oportunidad en nuestras agendas y en nuestros proyectos y que aún no la tienen? ¿O por qué algunos se van y otros no ingresan? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? Vamos a darnos 2 minutos ahí para compartir qué nos falta y qué nos sobra, qué hace que algunos se vayan y otros no se queden. Compartamos eso en 2 minutos. ¿Qué nos falta y qué nos sobra? Ojalá que en este encuentro nos hagamos muchas preguntas. Nuestra iglesia, abrazada por el espíritu de la sinodalidad, necesita hacerse muchas preguntas. Preguntas que nos conduzcan a generar vida nueva. Todos nosotros sabemos que el amor que no se cultiva se apaga, que el fuego que no se aviva termina extinguiéndose, que la cita que no se cumple desdibuja el rostro de la persona amada. Por eso será necesario que la novedad, esa novedad que queremos, a ver, ¿qué va a producir este sínodo sobre la sinodalidad? Esa novedad que queremos tenga su fundamento en la escucha de la voz de Jesús y en la pasión misionera. Que ahí esté la novedad,
Nos hará bien, por eso, reflexionar cuáles son las prioridades de nuestro día a día y de acuerdo a esas prioridades, qué tan nítido o qué tan desdibujado está el rostro de Dios. Cada uno de nosotros revisar, suena el despertador y qué es lo primero que me hago. ¿Hago así o hago así? ¿Cuáles son las prioridades de mi día a día? El listado de prioridades es el listado de nuestros hábitos y el listado de nuestros hábitos evidencia qué es lo realmente importante en nuestra existencia. En ese texto del encuentro de Jesús con Nicodemo es muy hermoso que Jesús extrema la misericordia con Nicodemo y que le propone un cambio grande, un cambio que le amplía el horizonte. Jesús lo invita a nacer de nuevo. Y sería válido que nos preguntáramos, que nos preguntáramos como familia carmelita, ¿qué están haciendo entre nosotros? ¿Qué semillas de vida estamos percibiendo en nuestras comunidades, en nuestras obras y presencias? ¿Por dónde está la novedad que el Señor está actuando en esta familia? El milagro acontece siempre en el encuentro, cuando nos damos cita. Lo más maravilloso aquí no es lo que les hablen todas las personas que han venido a hablar. Lo más maravilloso aquí es ese encuentro con cada persona que hace posible que el corazón se ensanche. Es claro que cuando disminuye la intensidad de nuestra relación con Dios, somos incapaces de crear nada nuevo. Por eso el desafío es crecer en intensidad espiritual. El desafío es crecer en capacidad de relación con nuestro Dios. Y eso nos va a suponer trascender la idolatría de lo individual. Ayer hablaban ustedes de la generación Z y la noticia es que no solo la generación Z vive para sí mismo. La noticia es que todas las generaciones, todo lo humano vive muchísimas veces para sí mismo. Superamos el complejo de Edipo y empezamos a decir esto es mío, esto es mío, esto es mío. Vivimos para nosotros mismos y para nuestra individualidad. Y la sinodalidad supone que trascendamos el así soy yo, el eso es lo que me gusta, el es que esa es mi cultura. Y a veces lo justificamos todo, incluso nuestras patologías, diciendo es que esa es mi cultura y es que así soy yo. La sinodalidad supone que nos dispongamos al proyecto común. Si estamos aquí es porque queremos optar por el proyecto común, por el nosotros eclesial. Y eso en una sociedad como la nuestra no es fácil, porque los estándares de la felicidad se construyen muchas veces sobre el supuesto de la realización personal que excluye al otro y que no le da lugar a la ofrenda. Y en el camino del seguimiento a Jesús es fundamental la ofrenda, la kenosis, la entrega que hace posible el proyecto común. Si por mí fuera, yo me pasaría la vida solo leyendo y escribiendo poesía. Pero el cuerpo me necesita en otras cosas. El cuerpo apostólico necesita de mí en otras cosas. Entonces yo tengo que trascender. Lógicamente, cuando puedo estar sola, solo quiero escribir poesía y leer poesía. Pero el cuerpo apostólico necesita que yo le entregue todo, que no me economice. Luis Espinal tiene un poema muy bonito, un salmo, que dice que la vida no se puede economizar en un estéril egoísmo, que la vida el Señor nos la ha dado para gastarla.
y para gastarla en función de un proyecto común que supone y exige que salgamos de nuestros individualismos, de nuestras mediocridades, de nuestros conformismos y que optemos por lo que le interesa al cuerpo congregacional, a la orden, por lo que le interesa al reino. Y ubicarnos en la lógica de lo común supone que nos ejercitemos en 3 palabras que empiezan con la letra P: pertenencia, participación y paciencia. La comunión, la sinodalidad, solo será posible si nos ejercitamos en esas 3 palabras. ¿Qué es pertenencia? Pertenencia es sabernos vinculados a algo o a alguien que nos trasciende. Pertenencia es tener raíces, es tener el corazón anclado a algo, es un vínculo en torno al cual se construye el proyecto de vida. Esa es la pertenencia. Y la conciencia de que pertenecemos. Yo pertenezco a Perú, yo soy peruano. Yo pertenezco a la orden de los carmelitas, yo soy carmelita. Esa conciencia de que pertenecemos nos hace vitalmente responsables. Yo pertenezco a la iglesia, yo soy iglesia, yo soy iglesia y soy iglesia en cualquier momento. Por eso no vale quienes dicen: yo soy iglesia, pero ahora no le creo al pontífice de turno. Qué pena, mi amor, pero no eres iglesia. Porque ser iglesia supone abrazar la conciencia de universalidad. Y porque ser iglesia supone abrazar a tu familia como es. Yo a mi mamá no le digo: no, yo no quiero a mi tío no sé qué porque está cojo. No, es mi tío. Es mi familia, yo pertenezco y la experiencia de pertenecer me hace amar, asumiendo las condiciones de amar. Por eso no permitamos que nos dividan. Muchos nos quieren dividir en este momento. La iglesia es una, es única. Francisco es el pontífice de turno. Vendrá otro, y tanto a Francisco como a Benedicto, como a Juan Pablo y como al que venga, lo acogemos con nuestra oración, lo respaldamos con nuestro cariño, nos la jugamos por un magisterio que está haciendo evidente el rostro de Dios y que nos está invitando a vivir los valores del Evangelio. No permitamos que nos dividan con ideologías, no permitamos, hay muchos que quieren mediatizarlo todo. Lo que Francisco nos está diciendo no es nada diferente a lo que Jesús nos dijo, no es nada diferente a lo que quiso decir también Benedicto y Juan Pablo II y Juan XXIII y Pablo VI. Todos desde su humanidad, todos con sus limitaciones, pero todos con la gracia que les da el Espíritu. Porque cuando Dios concede una misión, Dios da una gracia. Y ser católico y pertenecer a la Iglesia Católica supone que abracemos a nuestro pontífice con nuestra oración y con nuestra solidaridad. Pertenecer. Pertenecemos a la familia carmelita. Pertenecemos a la Iglesia. Pertenecer supone dar la vida, querer jugárnosla toda por la causa de Jesús y del reino. Es cuestión de raíces, es cuestión de raíces. La segunda P es participación. Lo común, lo sinodal, nos ubica en el lugar de la participación. Y el lugar de la participación es el lugar de la construcción colectiva. Es esa dinámica en la que la voz de todos resuena y resuena distinta. Y porque resuena distinta, resuena complementaria. El otro no me amenaza porque es distinto, el otro me complementa porque es distinto. Por eso la pasividad de los espectadores
no tiene lugar en esta lógica. Tampoco los juicios mezquinos de quien solo critica. Hay quien solo se sienta a ver cómo pasa la historia por el Carmelo. O hay quien solo se sienta a decir, eso lo hicieron mal y eso también lo hicieron mal. Qué mal está haciendo el general, pero ¿cómo se les ocurre hacer eso? Ni la lógica de la pasividad, ni la lógica del juicio mezquino le hacen bien a nuestra iglesia y a nuestras congregaciones. Participar es saberse artífice, participar es saberse constructor, es disponerse para los procesos. Y los procesos suponen tiempo, entrega, constancia, es disponerse para lo gratuito del reino. Estamos en un proceso, y es un proceso que no va a terminar en 1 año, en 2 años, es un proceso de la cuna a la tumba. Se trata de purificar los modos relacionales y eso supone de nuestra parte participación, que seamos activos constructores de esa iglesia que soñamos, que seamos activos constructores de ese Carmelo que soñamos, que nuestro lugar no sea el de los escépticos, el de los pesimistas, el de los que se ponen a llorar en el muro de las lamentaciones, que nuestro lugar sea el del compromiso, el de la actividad, el de la construcción con otros. Y la tercera P es paciencia. Sin paciencia es imposible nada que perdure. Todo lo realmente importante requiere de tiempo y paciencia. Hacer que acontezca lo común supone creer en el valor de los procesos, y los procesos implican tiempo y acompañamiento. ¿Qué es la paciencia? No es otra cosa que esa disposición del corazón para que irrumpa lo comunitario. Hay muchos esquemas que, disfrazados con el traje de la eficacia, limitan la sabiduría. Hay muchos lugares en los que el párroco es el que dice, pintemos así, hagamos así, porque si les consulto, esto lo vuelven nada, esto no es. Y todos nosotros tenemos a veces actitudes así, de tomar nosotros las decisiones porque creemos que después de nosotros no hay nada bueno, o sea, solo lo que nosotros pensamos es bueno, es lógico, es bello, es... La paciencia supone que hagamos posible la inclusión, que hagamos posible la necesaria diferencia, que si estamos pensando en el colegio, una pastoral para los niños o un encuentro para los niños, no sea solo para los niños, sea con ellos, que ellos estén en el proceso de organizar la actividad, que nos den ideas, que nos enriquezcan. Nada en la iglesia y nada en nuestras órdenes es inmóvil o está terminado. Somos convocados en apertura a Dios y a los signos de los tiempos. Y precisamente Dios nos está convocando en medio de una realidad y un contexto difícil. Estamos en contextos en los que se acrecientan las xenofobias, los nacionalismos excluyentes. Ahí está bien. A todos nos cerca la tentación de levantar muros. Y hoy más que nunca tendríamos que reconocer que el aislamiento y que la cerrazón en nosotros mismos no es el camino. El camino es la cultura del encuentro, el camino es Fratelli Tutti, el camino es lo que nos disponga a salir de nosotros para pensar con otros. Y en ese sentido, hoy a nosotros, familia carmelita, nos resuena lo que el samaritano le dijo al posadero. Ustedes recuerdan lo que el samaritano le dijo al posadero, ¿no? Le dijo, cuida de él.
Hoy también a nosotros el Señor nos está diciendo, cuida de Él. No hay treguas. Nuestra misión en este espíritu sinodal de la Iglesia es apasionarnos por Dios y apasionarnos por el mundo. Y eso exige que seamos artesanos del cuidado, que conscientes de la misión encomendada nos desacomodemos, nos acerquemos al otro. El cuidado produce transformación. Y entonces, cuando nos decidimos a cuidar, a lo que nos decidimos es a servir en la experiencia de ser comunidad y con la certeza de que Dios lo permea todo, de que hoy más que nunca construir el reino es la prioridad, de que de generación en generación estamos llamados a narrarnos el amor que nos salva, a ser iglesia y a caminar con otros. Yo quisiera invitarlos a que, conscientes de que somos en misión y que no hay pasión por Jesús que no sea pasión por la humanidad, recitemos juntos este poema. Los invito a que recitemos juntos el poema. Tierra, ¿cómo no abrazarte, reverente? Si al soplo del Espíritu nuevo existe, venga llegas en todo, te acercas, te detienes, te haces polvo en mis manos, desierto al que Dios me conduce para hablar, oasis alcanzado sin falta, para saciar mi ser, cordillera imponente, cima que no se alcanza, llano para mis prisas, barro para mis pies. Tierra, eres raíz y fuente, ancla que me sostiene, peso que me aproxima al infinito cielo, desde que Dios me observa, su carga de abrir caminos, de tenerme en necesidad, confundirme para la duda, claudicar tantas veces, levantarme a avanzar. Tierra, te digo que eres espejo, que me reconozco, mis grietas y vacíos, mi búsqueda sin tregua y mi abajo colgada. Tierra, eres la piedra vieja, de la que tantas veces se posa suavemente, esa mano amorosa que me devuelve el ser. Tierra, eso eres, eso soy, en lo profundo de este barro frágil, nuestro Dios nos abraza, nos conduce al desierto, nos habla al corazón. Eso somos quienes estamos abrigados por esta espiritualidad del Carmelo. Somos tierra, somos jardín, somos un Carmen que en el desierto de este mundo puede proveer de agua, de sentido, de esperanza a esta humanidad. Pero urge que nos apasionemos por Jesús, urge que nos apasionemos por el reino, urge que nos apasionemos por el pueblo. El Carmelo es el oasis capaz de saciar la sed de este mundo herido, y en este momento sinodal de nuestra Iglesia puede ser un referente que nos ayude a crecer en comunión y en la experiencia de que somos hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Una vez más, vamos a dar un gran aplauso a nuestra hermana Liliana. Yo quiero terminar regalándoles una canción que los invito a escucharla. Luego un pequeño poema. Acógela
doy mi alegría, acógela, recíbela en ti. Recibid mi espíritu, mi espíritu. Recibid mi espíritu, mi espíritu, mi espíritu. Te doy mi fortaleza, acógela, recíbela en ti. Te doy mi sabiduría, acógela, recíbela en ti. Recibid mi espíritu, mi espíritu. Recibid mi espíritu, mi espíritu. La sinodalidad es, desde mi punto de vista, solo eso: el tiempo propicio para recibir el Espíritu, el tiempo propicio para no hacerle trabas ni ponerle obstáculos al Espíritu. La sinodalidad es la posibilidad que tenemos de caminar juntos en condición de hermanos y como guardianes de la comunión. Y para terminar, este poema de Pedro Casaldáliga que dice: es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Es madrugada que con las mujeres del alba podamos insistir un poco para poder vivir en esa iglesia que soñamos. Muchas gracias por ser mi familia, muchas gracias por ser mi Betania, muchas gracias por ser el oasis que durante 34 años me ha recargado de fuerzas, de alegría, de pasión por la vida. Gracias por ser el espacio en el que yo he bebido el Evangelio y en el que he bebido lo que me configura como mujer y como consagrada. El Carmelo para mí es el origen, el Carmelo para mí es lo definitivo, es lo fundamental. El Carmelo es la casa en la que siempre me he sentido hermana. Gracias, gracias por haberme dado tanta vida durante estos 34 años con este carisma y con este modo de ser y de situarse. Y gracias por invitarme hoy a estar con ustedes.